Bienvenidos, esto es TN Internacional y por supuesto tenemos mucha información como siempre para compartir con ustedes, pero nos vamos a lo que está sucediendo ahora, mucha expectativa pues. Bueno, y claro, lo decía recién este resumen, Cuba vuelve a levantarse, vuelve a haber una convocatoria a movilizaciones en distintos puntos de la isla, pero además en muchísimas ciudades del mundo. Y la pregunta es, ¿cuán concurridas serán estas manifestaciones, considerando también el avance de la represión por parte del régimen cubano? Por supuesto, hay muchísima gente que hasta tiene miedo de hablar con los medios, gente que está en la isla, porque lo que siguió al levantamiento, al SOS Cuba, esa convocatoria enorme bajo el lema Patria y Vida, recuerdan ustedes que contábamos aquí en TN Internacional y en toda la pantalla de TN, lo que siguió fue una persecución muy brutal. Pero atención, porque si bien el régimen se niega a dar un paso atrás, como bien dice el Graf, también se niegan a dar un paso atrás distintas organizaciones de la sociedad civil que dicen hasta aquí llegamos. No solamente por la situación coyuntural, sino por el pedido que trae ya muchos años y que tiene que ver con las libertades, con los derechos fundamentales en Cuba, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, hablamos de colectivos de intelectuales, artistas, algunos de los cuales son presos políticos del régimen, ¿no? Uno de los colectivos más emblemáticos es el movimiento San Isidro, pero hay muchísimos otros que, visibilizando lo que sucede en la isla, han puesto en jaque al régimen y a su relato ante los ojos del mundo entero. Está con nosotros y le agradezco su presencia en el estudio William Castillo, es un médico. Bueno, atención, tiempos turbulentos y tiempos de mucha polarización se viven en Chile en la antesala de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se espera se diriman entre los extremos, ¿no? En el medio también una situación muy crítica que está sucediendo en el sur del país. Hemos hablado aquí muchísimo sobre la situación de la militarización a la que está expuesta también esta región del país a partir del surgimiento de estos grupos violentos o de que se reavivó la violencia de muchísimos grupos que, por supuesto, atraviesan, y esto no es un conflicto nuevo, a la macrozona sur, ¿no? Especialmente a la zona de la Araucanía y el Biobío. En medio de ese conflicto, que significó la declaración de emergencia por parte del presidente Sebastián Piñera, la antesala de las elecciones presidenciales, que se juega, como decíamos, en los extremos. También, por supuesto, no olvidemos otro aspecto más, el juicio político a Piñera. Recordemos también lo que decía recién y resumía, el conflicto en el sur por la crisis con sectores que se autodenominan representantes de la población mapuche. Son muchos los conflictos y la turbulencia, fíjense, ahí veíamos las imágenes de la quema de camiones en Temuco, muchísimos ataques incendiarios. En este contexto se da la antesala de las elecciones presidenciales. Una elección presidencial polarizada como pocas, y está en línea para hablar de eso Axel Cáliz. La negociación en un cuarto intermedio, atención, ahora en la COP26, de esto vamos a estar hablando, de esto y más, la crisis migratoria, atención, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia está causando también una crisis geopolítica. Vamos a hablar de este tema, pausa y ya venimos. Y hay una crisis migratoria y tensión en Europa del Este, y esto tiene en vilo a Europa porque hay un conflicto geopolítico detrás de muy amplio alcance. A ver, vamos a ubicarnos. Estamos hablando de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. En este punto, exactamente. Por supuesto, esto también se manifiesta en la frontera con Lituania, pero el punto más crítico, el punto más caliente es entre Bielorrusia. Acusan al gobierno de Bielorrusia, al gobierno de Lukashenko, de haber flexibilizado las medidas para que vengan, ingresen a su país migrantes desde algunos puntos de África y sobre todo de Medio Oriente, flexibilizó las condiciones para que luego llegaran al país y fueran trasladados a la frontera y desestabilizaran la zona y por supuesto provocaran un conflicto muy grande, porque muchas de estas personas esperan llegar a estos países, ¿no? A través de Bielorrusia, llegar a Polonia para luego llegar a otros puntos de la Unión Europea. Desde la Unión Europea acusan a Lukashenko justamente de estar detrás de esto que ha sido una crisis humanitaria de proporciones. Además hay muy bajas temperaturas en el lugar, hay niños, familias enteras, gente trasladada a esta suerte de tierra de nadie, este limbo
que por supuesto también ha provocado la acción y la advertencia de muchísimas organizaciones humanitarias, organizaciones de derechos humanos que dicen alguien tiene que hacerse cargo de esta crisis enorme, ¿no? Mientras tanto, se habla hasta de agencias de viaje que proponen desde Siria o desde otros puntos de Medio Oriente trasladar a las personas y hasta ofrecerles trabajo una vez que llegan a Bielorrusia. Pero claro, allí se encuentran con un panorama bien distinto, son trasladados a la frontera y su futuro es absolutamente incierto y son sometidos a condiciones absolutamente inhumanas. Esto está generando una crisis geopolítica muy, muy significativa. De hecho, está con nosotros para hablar del tema, en contacto con nosotros. Bien, nos vamos a la pausa, nos quedan pocos minutos, mucha información, quédate. Detalles en la pantalla de TN, hemos llegado al final de TN Internacional, los vemos el próximo sábado a las 14, ustedes siguen con TN, siguen con Ricardo Canaletti y Rolando Barbano en Cámara del Crimen.